disfrute. Con muchos de ustedes, pues tenemos ahí la facilidad de continuar con nuestro curso de Derecho Penal 2, pero quienes únicamente estén llevando el curso, pues mi saludo también para ustedes. Espero que hayan tenido una semana de bendición y pues que estemos listos, prestos y dispuestos, como decimos siempre, ¿verdad? En Son Chapín, para poder seguir aprendiendo y obteniendo conocimientos de un curso sumamente importante que es el Derecho Procesal Penal. Ya estamos en nuestra clase número 3 y es aquí pues en donde ponemos en práctica lo que en Derecho Penal pues hemos venido a lo largo de estos 2 cursos explicando. Hoy tenemos un tema sumamente importante también, lo que son las medidas desjudicializadoras. Y vean el rol importante que tienen en el proceso penal, porque su naturaleza consiste en ser una medida, en ser un mecanismo que tiene el Estado para que en determinados casos en específico, o hechos o delitos en específico, el Estado no continúe con el proceso penal a cambio de cumplir con determinados requisitos. O sea que, en palabras sencillas, yo Estado digo, no voy a continuar con el proceso penal, pero tú tienes que cumplir con estos requisitos. Y en eso consiste, pero también no es aplicable para todos los delitos. Es aplicable para determinados delitos en específico y, como repito, se tienen que cumplir con determinados presupuestos o características a manera que se pueda aplicar una medida desjudicializadora. En Guatemala, medidas desjudicializadoras solo tenemos 2. Es el criterio de oportunidad primero y la suspensión condicional de la persecución penal se llama el segundo. Quiere decir entonces que solo tenemos 2 medidas desjudicializadoras. Tenemos otros mecanismos, que lo vamos a ver en su momento, que el Estado también se puede reservar el derecho de imponer una pena, de imponer una sanción, pero eso no tiene nada que ver con las medidas desjudicializadoras. Y recuerden que el objetivo de las medidas desjudicializadoras en específico es lo que expliqué anteriormente, que yo Estado no continúo con el proceso penal a cambio que determinada persona cumpla con ciertos requisitos, se comprometa a cumplir también con algunas medidas. Recuerdo en su momento que una maestranda me hacía la pregunta: ¿cómo se le puede obligar a una persona a que deje de beber o de consumir bebidas alcohólicas? ¿O cómo en algún momento lo podríamos obligar a que se someta a un procedimiento de esta naturaleza? Pues el día de hoy es esta la clase que le prometí, maestranda, si usted me está escuchando y está conectada, a manera de que aquí podamos resolver también esas dudas en esta clase. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos en nuestro tema toral del día de hoy, que en específico es estudiar las medidas desjudicializadoras como medidas para descongestionar casos del circuito judicial, porque este es otro aspecto beneficioso. Las medidas desjudicializadoras también le permiten al Estado, o sea, le permiten al organismo judicial que no continúe ese proceso, conlleva entonces un descongestionamiento de expedientes dentro del mismo y le permite a los jueces que ese tiempo lo dediquen a casos que por su, en este caso, su impacto social, ameriten esa atención por parte del Estado. No se está diciendo que no es importante o no sean importantes esos casos en específico, por supuesto que sí, pero es un caso en donde el Estado indica que por no tener un impacto social, le permite a esta persona que a cambio de esos requisitos, que ya los vamos a ver, pueda ya no continuar ese proceso penal. En ese entendido, entonces, una definición de lo que son los delitos de bagatela jurídica. Los delitos de bagatela jurídica consisten en aquellos que por la acción cometida o por el ataque o lesión al bien jurídico tutelado
como es la vida, como es la integridad, el patrimonio, etcétera, que sea tan irrelevante que no requiera o no necesite una intervención penal. Esto quiere decir que hay determinados delitos en específico que no representan un impacto social como se los indiqué, o sea, el interés público no está gravemente afectado y por lo tanto el Estado puede prescindir de ese proceso a cambio de esos requisitos. Entonces, las medidas desjudicializadoras también están inspiradas en el principio de intervención mínima del derecho penal. Se recordarán ustedes de este principio que lo vimos en nuestro curso de Derecho Penal y esto siempre lo vamos a estar utilizando, el principio como tal, porque el mismo consiste en restringir al máximo la intervención del derecho penal y esto porque el derecho penal, ustedes ya saben, maestrandos, que es el mecanismo más violento que tiene el Estado para atacar las acciones delictivas de una persona. O, en todo caso, se reserva esta herramienta para aquellos casos de impacto social. Y solamente cuando sean transgredidos esos bienes jurídicos tutelados, entonces el Estado va a utilizar esta herramienta para poder dar respuesta a esa vulneración de derechos. Pero mientras esto no se dé, el Estado tiene otras herramientas, como lo es el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho de familia, para resolver las diferencias que puedan ocurrir con ello. Recuerdo un caso muy específico que tuve esta semana, donde también apliqué el principio de intervención mínima, reciente, esta semana que pasó. Una familia, en este caso, estaba queriendo que el derecho penal pudiese aplicarse en este caso. Resulta que es un esposo que estaba casado. Resulta que la esposa vendió determinados bienes, entre ellos una casa, un bien inmueble. Lo vendes sin el consentimiento del esposo, pero ¿qué pasa? Que las escrituras estaban a nombre de la esposa. Esto quiere decir que si bien ellos estaban casados por comunidad de gananciales, ¿y esto qué implica? Implica que todo lo que se haga dentro del matrimonio debe de dividirse en partes iguales o proporcionales entre ambos cónyuges. Esto quiere decir que aunque el esposo no tuviera a su nombre la propiedad y por haberse hecho esa propiedad dentro del matrimonio, a él le corresponde el 50% de ello, aunque no esté a nombre de él. Y en este caso la esposa lo vendió unilateralmente, ella nunca le informó al esposo, esto provocó un serio problema ahí conyugal, pero el esposo estaba denunciándola por estafa, ¿verdad? Porque la había estafado. Entonces, aquí se le dio respuesta y utilicé este principio porque el derecho penal no es el que tiene que entrar a resolver este problema. No es el derecho penal, porque si vemos el fondo de la acción deviene de una propiedad que es parte del patrimonio familiar, pero quien lo vendió es el legítimo propietario, tiene las escrituras a su nombre y esta persona decidió enajenarlo y no comunicarle al esposo. Y el Código Civil establece lo que les dije anteriormente, que el esposo, por la forma en que él se casó, él tiene derecho sobre esa propiedad. Pero esto quiere decir que él tiene que iniciar el proceso, en este caso respectivo, en el ramo de familia, para poder requerirle a la esposa que le dé su parte proporcional. Pero esto de ninguna manera, en ese caso en específico, genera un delito, un hecho ilícito. Sí, una irresponsabilidad, por supuesto, porque eso yo no estoy diciendo que eso se tiene que hacer. Lo que estoy tratando de ejemplificar es que no es el derecho penal el que se tiene que encargar de esa conducta, es el derecho de familia. Él tendría que iniciar el divorcio en este caso y que se hiciera una repartición del patrimonio familiar y que dentro de eso
se estableciera que la esposa le tiene que dar la parte proporcional de ese bien que vendió sin el consentimiento. Pero si ustedes ven, las cualidades de este caso es del derecho de familia, no es del derecho penal. Por lo cual entonces se resolvió en que no sería el derecho penal el que va a resolver este conflicto, él tiene que acudir a la vía legal correspondiente y Ministerio Público desestimó este proceso, o sea, lo cerró, partiendo de la aplicación de este principio fundamental. Entonces, con este ejemplo ustedes pueden ver lo interesante en la práctica de conocer el principio y de saberlo aplicar, ¿verdad? Es también importante. Entonces, las medidas desjudicializadoras nacen por este principio y que el derecho penal debe intervenir, pero específicamente en esa contundencia nada más para su efecto. Y siempre que sean efectivos para la protección de ciertos derechos, otras alternativas se tienen que utilizar. O sea que el bien jurídico que se dañó o que se lesionó, pues permite que podamos resolverlo por una medida desjudicializadora. Como les anticipé, solo tenemos dos medidas desjudicializadoras, que está en su artículo 25 y 27 de su Código Procesal Penal. Ahí encuentran ustedes su criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver en qué consisten y cuáles son sus características. El objetivo de las medidas desjudicializadoras en el ámbito procesal penal es el siguiente, y es que por medio de estas medidas se pueda encontrar una solución alternativa a los conflictos que surgen entre las partes y que con ellos se puedan resolver de una forma más expedita, más eficaz, como repito, en determinados casos. Y es aquí, maestrandos y maestrandas, que tenemos que aclarar algo. El derecho penal, maestrandos, en principio, no está diseñado para resolver conflictos. O sea, el derecho penal no se hizo para resolver conflictos, porque el derecho penal, como ya vimos, es sumamente violento, es un mecanismo que busca imponer sanciones a las personas que, en este caso, realizaron actos ilícitos. Entonces, es violento y no sirve, no se utiliza ni debe de pretenderse utilizar para resolver conflictos. El derecho penal no está diseñado para ello. Sin embargo, a lo que les estoy indicando, hay excepciones. Y las excepciones son estas medidas desjudicializadoras, porque esta sí es una excepción al derecho penal. Es cierto, estamos dentro del derecho penal, pero por medio de estas medidas sí podríamos en algún momento resolver conflictos, porque nos vamos a dar cuenta cuáles son sus requisitos y presupuestos, y entre uno de ellos es que el Ministerio Público lo solicite. Número dos, que la parte agraviada esté de acuerdo y de su consentimiento, o sea, quien se le afectó de su consentimiento, y la parte sindicada también esté de acuerdo. Y no solo eso, sino repare el daño causado. Pensemos, a una persona se le hurtó, ¿verdad? Sin el consentimiento, por supuesto, un teléfono. Y resulta que al hurtárselo, pues la parte agraviada lógicamente perdió ese aparato telefónico. Pero eso no implica que solo eso y hasta ahí nada más. Implica que volteemos a ver que ella fue despojada de un bien mueble que le pertenece, que fue despojada ilícitamente de su patrimonio, que se le causó un daño a su patrimonio, pero resulta que si la parte agraviada da su consentimiento, la parte sindicada dice estar de acuerdo con que se le aplique una medida desjudicializadora, que la parte sindicada se compromete a pagarle la cantidad de ese teléfono, pensemos que son 5,000 quetzales, la parte agraviada dice estoy de acuerdo, yo eso es lo que necesito y con eso me doy por bien servida. Entonces diríamos, ¿cuál es la necesidad que el Estado quiera continuar con el proceso penal cuando ellos dos ya han resuelto su conflicto? Entonces veríamos que por medio de una medida desjudicializadora
sí se podría resolver un conflicto. No digo que se logren todas, no sucede así, pero sí en muchos casos sí logramos resolver conflictos, y aquí juega un papel muy importante el juez, quien es un árbitro, ¿verdad? Es una persona imparcial que tiene que proponerle a los sujetos procesales formas ecuánimes de solución de conflictos. Y esa labor, pues el juez tiene que ser muy meticuloso, tener experiencia en ello, a manera de que él sea un facilitador de información en ese momento. Entonces, para que quede claro, en principio el derecho penal no es para resolver conflictos. Eso tengámoslo claro, maestranos. Pero existe la excepción. ¿Cuál es la excepción? Las medidas desjudicializadoras. Y por medio de una medida desjudicializadora, podemos decirle a una persona, por ejemplo, que no esté pasando la pensión alimenticia a su esposa, porque él bebe mucho o consume alguna droga. Le podríamos decir que a cambio de que el proceso penal no continúe, porque no pasa la pensión alimenticia luego de ser requerido, se comete un delito que se llama negación de asistencia económica. Entonces, en ese delito se puede pactar que él tiene que acudir a Alcohólicos Anónimos, o se puede pactar que él se va a someter a un procedimiento médico para dejar de consumir algún tipo de drogas o estupefacientes. Entonces, vemos que aquí podríamos solucionar conflictos y lo hemos logrado, ¿verdad? En algunos casos lo hemos logrado. El primero, entonces, maestrandos y maestrandas, quiero que ustedes sigan su artículo 25, por favor, de su Código Procesal Penal. Es el criterio de oportunidad y establece esta figura que es una medida desjudicializadora, ¿verdad? Eso ahora ya lo sabemos, que consiste en que el Ministerio Público, cuando considere que el interés público, ojo con eso, vean, aquí están las palabras técnicas, tenemos que saber en qué casos puede proceder por parte del Ministerio Público o que el Ministerio Público lo pueda requerir, es cuando el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados. Esto previo consentimiento de la parte agraviada, la autorización del juez, o sea, la autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar, dice, la acción penal. O sea que el Ministerio Público es el que ejerce esa acción penal pública. Recuerdan que lo vimos anteriormente. Y que dentro de esta acción pública es Ministerio Público quien tiene que promover ese proceso. Pero en estos casos donde el interés público o la seguridad ciudadana no están afectadas, puede decir Ministerio Público, ya no quiero continuar con esa investigación, voy a pedirle el consentimiento a la parte agraviada, voy a dialogar con la parte sindicada y vamos a ver si puede existir ahí un arreglo, ¿verdad? Y entre esos arreglos vamos a ver los presupuestos que se necesitan para que se pueda otorgar el criterio de oportunidad. En primer lugar, el criterio de oportunidad, el artículo 25 nos dice claramente en qué casos podemos aplicar los maestrandos y maestrandas. Número 1, si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión. O sea que aquellos delitos en donde la pena sea multa, va a poderse aplicar este tipo de criterio. Pensemos, el delito de desobediencia. El delito de desobediencia lo comete aquella persona que se le ha indicado que tiene que realizar determinada circunstancia y no cumple con hacerlo. Y por parte sobre todo de una autoridad. Pensemos lo que normalmente hemos escuchado en noticias. Cuando a una persona le ponen medidas de seguridad por violencia contra la mujer y le dicen, señor fulano y sutano, usted no puede acercarse a la residencia de esta persona. Señor fulano y sutano, usted no puede acudir al lugar donde ella trabaja, que está ubicado en tal lugar. Señor fulano y sutano, usted no puede ir al lugar donde esta persona estudia. Si usted no cumple con esas medidas, se le iniciará el proceso penal por el delito de desobediencia. Y ese delito es
por no cumplir con lo que se le está indicando. Y resulta que esta persona dice, yo voy a ir a buscarla al colegio, yo voy a ir a buscar a ella al trabajo, yo la voy a ir a buscar a su casa, o sea, no cumple con ello, comete ese delito y ese delito tiene una pena de 5,000 a 50,000 quetzales de multa. Entonces, en este delito sí podríamos aplicar un criterio de oportunidad por lo que dice este numeral primero, ¿verdad? Y se puede hacer, correcto. Ya vamos a ver los presupuestos para que también pueda determinarse si se puede aplicar o no, aparte de los que estamos viendo. Número 2, si se trata de delitos perseguibles por instancia particular. Recordarán ustedes de la acción penal que les dije, vamos hasta analizarla perfectamente, porque los delitos de acción, perdón, de perseguibles por instancia particular son aquellos en donde se requiere la autorización del agraviado para continuar con la investigación, como lo que sucede en el hurto. Se recordarán que dice el ejemplo de los audífonos ahí muy elegantes del maestrando José. Si el maestrando José da su anuencia y presenta su denuncia, entonces el Ministerio Público puede investigar. Pues en estos delitos que están contenidos en los que analizamos en la clase anterior, en esto se puede aplicar. ¿Cuáles son ellos? O entre ellos está el hurto. Si el delito es por hurto, podemos aplicarlo, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Maestrando Ricardo Andrés, por favor. Sí, doctor, solo tengo una duda. Fíjese que había un caso rápidamente que pues, la niña estaba el esposo, no le dejaban ver a su hija y tenía un tema de ver a la nena por 2 meses, las 4 semanas. Sin embargo, la mamá se opuso porque como tenía un proceso de violencia contra la mujer, el esposo, no, al tiempo, con juzgado de paz, sí, violencia intrafamiliar, pero desde juzgado de paz. Entonces el proceso de la niñez acudió de que él tenía medidas de protección para ver a la nena. En este caso llegó a ver a la nena, no se la dio, fue a poner la denuncia y empezó el proceso para el delito de desobediencia para la mamá. El tema es que ella, o sea, aquí viene mi pregunta, si ella se opuso una semana y después vuelve a hacer lo mismo otra semana y va a poner otra denuncia el papá y después otra vez, y el total que tuvo como 8 denuncias en la Policía Nacional Civil dirigido al juzgado de familia. ¿Qué pasa con eso? ¿Se va acumulando los delitos de desobediencia o solo hace un delito de desobediencia? Correcto, maestrando. En ese caso que usted me indica, lo que habría que examinar son las constancias procesales. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál fue el apercibimiento que le hizo o no el juez a esta dama? Ejemplo, le pudo haber dicho al juez que ella tenía que permitir que se relacionara con el progenitor, la niña o el niño, en determinados lugares, horarios, y hacerle el apercibimiento. Entonces, si le hizo el apercibimiento de que si ella no cumple, se le iba a certificar lo conducente por el delito de desobediencia, entonces ahí ella ya está percibida, ya está enterada, por lo cual, entonces pensemos que esta persona llegó, ella no le permitió verlo, o verla a la niña o al niño. Esto quiere decir de que ella comete ese delito de desobediencia. Resulta que él llegó la siguiente semana y no lo dejó ver, no la dejó ver. Podríamos decir que ya no comete otro delito de desobediencia porque es el mismo apercibimiento que le hizo el juez. Entonces aquí se sigue observando el mismo delito de desobediencia. Ahora bien, mire cómo cambia todo. Resulta que, esto ya son ejemplos, él llega a ver a la niña y él dice, voy a informarle al señor juez por medio de mi abogado que ella no cumplió. Le informan a la judicatura, o sea, al juzgado, el juez se entera de que no cumplió y certifica lo conducente al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal por desobediencia.
Eso ya sería un delito. Resulta que ahora el juez le dice, dama tal y tal, nuevamente la percibo para que si usted no cumple, le estaré certificando lo conducente al Ministerio Público nuevamente. Ojo, nuevamente. Es por otro delito. Entonces, le vuelve a notificar, vuelve a llegar él y no le permiten ver a su hija. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una nueva acción, de un nuevo delito de desobediencia. Aquí ya sería una desobediencia en un concurso que se llama delito continuado, que lo vamos a ver, por supuesto, en nuestro curso de Derecho Procesal Penal. Pero así es la diferencia cuando podemos apreciar que sí pueden ser varios delitos y cuando estamos ante la misma acción y aunque sean varias veces, no podríamos decir que se están cometiendo varios delitos. Va a depender de cada circunstancia y cómo sean las constancias procesales, o sea, el expediente, cómo esté realmente, ¿verdad? Pero le pongo a ambos parámetros para diferenciar cuando estamos ante un solo delito, a pesar que llegue varias veces, y cuando estamos ante dos delitos o más, en este caso, ¿verdad? Muchas Correcto. gracias. En este entendido, entonces, número 3, en los delitos de acción pública. Se recordarán ustedes que también vimos la acción pública hace 8 días. Explicábamos en qué consistía, pero cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años. Pero el mismo artículo nos dice, a excepción de los tipificados en la ley contra la narcoactividad. Excepción, portación para el consumo. Esto ya es un aporte que les doy, porque la ley, en este caso el Código Procesal Penal, no lo tiene, no tiene esto. Solo les dice excepción de la ley contra la narcoactividad. Pero ¿por qué este delito de portación para el consumo sí se puede aplicar aunque esté en la ley de narcoactividad? Porque la ley contra la narcoactividad nos permite como jueces el poder aplicar este beneficio por este delito, aunque esté en esa ley. Pero lo que quiero que ustedes se centren, para que ustedes no se compliquen ahí la existencia, es que todo delito de acción pública, la pena no tiene que exceder de 5 años. Y si no excede, podemos aplicar un criterio de oportunidad. Número 4, ojo con esto, vean, que la responsabilidad del sindicado y su contribución sea mínima. Si ustedes pueden ver en el numeral 4, aquí no nos dice penas, aquí no nos dice acción pública, aquí no nos dice acción privada. Aquí lo que nos dice es que la responsabilidad del sindicado y su contribución sea mínima. Ejemplo, fíjense que esto sucedió en San Marcos. Iba una persona que maneja un bus extraurbano, conduciéndolo, por supuesto, y resulta que al llegar a una esquina, previo a que él parara, iba a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, o sea, iba muy despacio, o sea, iba bien, él en su velocidad, como unos 10 metros, cuando él ya empieza a frenar, ve que hay gente que le hace la parada y por eso para. Y resulta que cuando está casi a 10 metros de parar, él empieza a frenar poco a poco para llegar a la parada específicamente. Y él no se percata que hay una persona que está alcoholizada. Y esta persona estaba como que esperando que él parara para subirse al bus. Pero antes de que él parara el bus ya por completo, esta persona pierde el equilibrio por lo ebria que iba y cae al suelo y las llantas de atrás le pasan por la cabeza. Esta persona fallece. Vemos acá que el hecho que se dio es lo que conocemos como homicidio culposo, porque es un homicidio dentro del cual no se tiene el dolo, ¿verdad? No se tiene la intención de darle muerte a una persona. Pero traigamos ese ejemplo. Cuando se pudo establecer
de que esta persona, el piloto, tenía su licencia, la tenía activa, él no iba manejando a una velocidad superior a la permitida, no iba bajo efectos de ninguna droga o alguna sustancia alcohólica, no se dio a la fuga. Esta persona, el piloto, se quedó en el volante y llamó a los bomberos. Y lo que sucedió fue que esta persona, por accidente, cae en la parte de atrás y lógicamente, él perdió la vida. Pero su responsabilidad en ese caso, su contribución para que se diera ese hecho es mínimo. Si no es que podríamos decir que casi es nula, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió aquí, maestranos? Que a pesar que es un delito de homicidio, pero en este caso culposo, se le aplicó un criterio de oportunidad basado en esa responsabilidad mínima, basado en esa contribución mínima para que se realizara. Y que con ese criterio de oportunidad, él, a pesar de no tener ninguna eh, acción que pudo haber provocado ello, habló con la familia y todavía les hizo un resarcimiento económico. O sea, no obstante, él no había tenido ningún tipo de responsabilidad, o la misma sea mínima, él les dio un resarcimiento. La familia pues vio el caso como era realmente, fueron conscientes y se aplicó el criterio de oportunidad. Entonces vemos que sí es posible aplicarlos en esos delitos, siempre y cuando concurran estos presupuestos que les estoy poniendo. Número 5, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por el delito culposo y la pena resulta inapropiada. A esto, maestrandos, esto es pregunta de examen. Esto le conocemos nosotros como pena natural. Así se le conoce en la doctrina. Pena natural. ¿Por qué? Porque ¿para qué imponerle una sanción a alguien que está sufriendo de, en este caso, las consecuencias del delito? Ejemplo, aproximadamente en el kilómetro, tal vez me equivoque 1 o 2 kilómetros, pero es el kilómetro 150 al 156 de la ruta interamericana, que se conduce de Quetzaltenango, prácticamente entre Quetzaltenango y lo que nosotros conocemos como Nahualá. Entre esa jurisdicción ocurren varios accidentes en esos kilómetros. Algo está sucediendo, lógicamente, pero ahí pasó un hecho muy lamentable. Resulta que un señor venía con su esposa, venía con sus 2 hijas y habían ido a dejar a una hija por un viaje que tenía. Resulta que él venía conduciendo y según lo que manifestaron, él empieza a dar sueño o le dio sueño y en uno de esos, por esa debilidad del sueño, él va y se impacta un tráiler, un cabezal casi de frente, y en ese accidente muere toda su familia, a excepción de él, o sea, mueren todos menos él. Imagínense ustedes a esta persona que era padre de familia, que era esposo, que era un viaje de familia y que él básicamente ya estaba sufriendo directa y gravemente las consecuencias de ese delito culposo, porque era un homicidio culposo. Entonces, ¿cómo imponerle una pena a una persona que ya está sufriendo por estos delitos? O sea, resulta inapropiada la pena. Es por ello que aquí caben las medidas desjudicializadoras. Aquí cabe el criterio de oportunidad. Claramente, ya solo un abogado bien preparado tiene que hacer uso de estas herramientas, de lo que conocemos como la pena natural, exponerla y presentar ante el juez su caso, proponiendo prueba, individualizando la prueba como tal, y de seguro que el juez va a acceder, porque a esto nosotros le conocemos como pena natural, y son esos casos en específico, maestrandos, que se dan. Entonces,
Para el criterio de oportunidad definitivamente operan estos cinco numerales, pero se tiene que cumplir con lo siguiente, maestranos: la reparación del daño causado. Esto quiere decir que para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales 1 y 5, ¿verdad?, de los que vimos anteriormente, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño causado o ocasionado, o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen medidas para su cumplimiento. Asimismo, si no existe una persona agraviada, por ejemplo, el delito de portación para el consumo, que es cuando una persona porta drogas, pensemos para su consumo, una persona que va en la vía pública, es detenida, porta 2 gramos de marihuana, él dice sí es marihuana y eso yo lo consumo, eso es un delito. Pero ¿a quién se le hace el daño en ese momento, maestranos? El daño se lo autoprovoca a la persona, porque lo que protege este delito, o el bien jurídico tutelado que protege este delito por medio del Estado, es la salud. Pero si quien se está dañando la salud, en este caso, él mismo es o ella misma es, estaríamos diciendo entonces que no existe una tercera persona afectada o un agraviado directo. Y aquí nosotros le conocemos como el daño a la sociedad. Por ende, entonces, si no existe un agraviado, una persona directa como agraviado, se le tiene que hacer la reparación del daño a la sociedad. Esto quiere decir, en el primer supuesto, que si hay agraviado, a la persona se le paga el daño causado. En el segundo supuesto, que no hay agraviado, que es la sociedad, se le repara a la sociedad con una donación que puede ser para una institución. Aquí en San Marcos tenemos una institución de niños que se llama Canica. La utilizo yo mucho porque son niños que tienen mucha necesidad. No digo que las demás instituciones no, pero sí se apoya a otras instituciones, por supuesto, pero Canica, bomberos voluntarios, casas de ancianos, personas con capacidades diferentes, etcétera. Entonces a esta persona se le dice: usted no agravió a ninguna persona, pero como es la sociedad la agraviada, usted tiene que hacer una donación de 1,000 quetzales, de 2,000 quetzales, de 3,000 quetzales, según corresponda a esta institución. Esta institución llega al juzgado, emite su constancia respectiva y con eso él ya o ella reparó el daño. Entonces, vean, aquí están los dos supuestos: cuando tenemos una persona agraviada y cuando no la tenemos, y cómo se repara el daño. Asimismo, maestrandos, aquí está el tema toral. Se deben de imponer cuando se discute ello, o sea que tiene que haber una discusión sobre las reglas o abstenciones. ¿Qué es lo que se va a hacer al caso en concreto? Si esta persona está delinquiendo porque es un ebrio, una persona que por el alcohol está hurtando cosas, quiere decir que ya que tenemos el acuerdo del Ministerio Público, del agraviado y del sindicado, ahora entonces le vamos a imponer la regla de someterse a un tratamiento, en este caso, que lo ayude a dejar esas bebidas alcohólicas. ¿Cuál podría ser? Acudir a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Alcohólicos Anónimos considere que es el pertinente. Lo cierto es de que aquí tenemos, vean, maestrandos y maestrandas, las reglas o abstenciones, en este caso, que se dan entre ellos. Entre reglas y abstenciones hay una diferencia. Una regla implica que una persona, por ejemplo, no puede residir en determinado lugar. Una abstención implicaría que una persona se le diga: usted no puede consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes. Entonces se está absteniendo. Y la regla es o otra regla podría ser que me obliguen
a, en determinado caso, acudir a una escuela a seguir educándome. Entonces la regla sería, se le fija como regla que usted acuda y termine su educación primaria, su educación básica. Y se le puede apoyar con que se giren oficios a escuelas públicas para que lo apoyen con ello. Pero en ese sentido es aquí donde nosotros aprovechamos, maestrandos y maestrandas, a imponer reglas, porque si o abstenciones, porque si una persona quiere resolver su situación jurídica, tiene que cumplir con ello. O sea, tiene que cumplir con las reglas que le están dando. Por eso tampoco es que sea tan sencillo, sino que tiene que haber una previa discusión sobre su procedencia del criterio de oportunidad. Si todos están de acuerdo, incluyendo el sindicado, él tiene que cumplir con la regla que se le fije. Maestrando o maestranda Sofía, por favor, adelante. Según entiendo, doctor, que la persona que fue agraviada, o sea, la persona que iba ebria, hizo este conflicto al chocar con el trailer, él tiene esa oportunidad, a él se le da ese beneficio. Sí, correcto, a él se le dio ese beneficio, solo que a él no se le dejó ninguna regla, ninguna abstención. ¿Por qué? Porque en ese caso en específico se dio lo que les expliqué anteriormente, la pena natural. Él fue porque se durmió un momento. Él no había consumido drogas ni bebidas alcohólicas, tenía su licencia en orden, él no se dio a la fuga, él tampoco iba a una excesiva velocidad. Esto quiere decir de que él se le apoyó con un criterio de oportunidad, pero no se impuso ninguna de estas reglas, porque estas reglas se tienen que imponer cuando el caso en específico lo amerita. Pensemos lo que sucede con las personas que conducen los vehículos bajo efectos de licor. Entonces, sí se le podría otorgar un criterio de oportunidad, pero con la regla de que durante determinado tiempo no puede conducir vehículos automotores. O también se le puede decir lo que les indiqué anteriormente, si una persona dice, sí señor juez, yo me comprometo, quiero dejar las drogas, yo no quiero utilizar esos estupefacientes, pero si no lo apoyamos médicamente, él muy difícil va a poder cumplir solo lo que se está comprometiendo. Entonces se le somete a una regla de que él tenga la obligación de un tratamiento médico que lo ayude a dejar ese consumo de drogas, ¿verdad? ¿Y por qué tiempo? Por el tiempo que determine el profesional de la medicina. Pero ese profesional de la medicina se da un tiempo para que él lo busque. Durante ese tiempo nos tiene que decir quién es el médico. A él se le envía un oficio que tiene que informarnos en determinados lapsos de su tratamiento y que cuando él concluya con el tratamiento también nos tiene que informar el médico, ¿verdad? Al juzgado, a manera de que se tenga el debido control de ese cumplimiento. ¿Correcto? Doctor, y a eso se le llama entonces pena natural. Cuando una persona está sufriendo los embates del delito directamente, a eso se le conoce como pena natural. Eso, y por eso les puse el ejemplo de esta persona, de esta familia. Él estaba sufriendo como papá, como esposo. Imagínense ustedes el sufrimiento que él debe de tener aún. Desconozco cómo esté él, pero pues es un sufrimiento que se lleva toda la vida, sin duda. Y a eso se le conoce como pena natural, cuando se está sufriendo los propios embates del delito. Pero el delito tiene que ser culposo. Gracias, licenciado. Correcto, maestranda. Maestranda Erika Ramos, por favor, adelante. Gracias, maestro. Solo quiero preguntarle este criterio de oportunidad, digamos, si es una persona, por ejemplo, el ejemplo que usted está dando de que consume alcohol, se le pueden dar varias veces ese criterio de oportunidad.
¿O hay un límite? ¿O para todos los casos también? Gracias. Sí, correcto, maestranda. En principio solo se puede otorgar una vez. ¿Y por qué digo en principio? Porque el Código Procesal Penal establece que solo se puede aplicar una vez por el mismo bien jurídico tutelado. Esto quiere decir que el bien jurídico tutelado es el valor de la persona que estamos protegiendo. Si se le dio porque el valor que él lesionó es la integridad, a él no se le podría dar nuevamente por otro delito de lesiones, porque es el mismo valor. Pero por otro bien jurídico tutelado sí se le podría dar. Por ejemplo, el patrimonio. Él hurtó un bien, sí se le podría dar. Ahora bien, en principio digo porque cuando finaliza un año, que es el tiempo durante el cual el criterio de oportunidad va a estar abierto, va a estar a prueba ese año, entonces si él vuelve a delinquir o falta a esas reglas o abstenciones, se puede revocar ese criterio. Entonces se le puede decir, usted no cumplió, ya vamos a ver eso, usted no cumplió y como no cumplió, se revoca ese beneficio y ahora que continúe el proceso penal durante ese año. Pero ¿qué sucede si él cumplió con todo lo que se le dijo y pasa ese año? Ese proceso se cierra irrevocablemente, ya no puede volverse a abrir porque él cumplió y pasó el tiempo de prueba. Quiere decir que si después de ese año él pudiese en algún momento cometer otro delito por el mismo valor protegido, pensemos que es la misma integridad, podría aplicarse, porque el proceso anterior ya feneció, ya terminó. Entonces, aunque sea el mismo bien jurídico tutelado otra vez, sí podría aplicarse porque eso ya no puede afectarle a él, porque eso ya se cerró. Ya no podemos traerlo nuevamente a colación cuando esto ya está finalizado, ¿verdad? Legalmente hablando, desde el punto de vista jurídico. Entonces, hay que tomar en consideración esos aspectos para determinar cuándo sí podríamos, cuándo no, o en qué casos en específico podríamos volverlo a aplicar nuevamente. Correcto. Bueno, en ese entendido, entonces, estas son las reglas que se pueden imponer, o las abstenciones, a que puede estar sujeto una persona. Y, asimismo, los efectos de la aplicación de un criterio de oportunidad. Aquí les decía, el criterio de oportunidad causa un archivo de un año, o sea que durante ese año va a estar archivado. Si esta persona cumple en ese año con lo que se le indicó, con reparar el daño, con la regla o abstención que se le fijó, podemos decir que el tiempo ha finalizado y como consecuencia de su cumplimiento viene el numeral 2, que es extinguir la acción penal. ¿Qué significa extinguir la acción penal? Que el Ministerio Público no va a poder volver a reabrir ese proceso, porque ya se extinguió, ya no tiene ese permiso el Estado para seguir investigando, porque ya se dieron con todos los presupuestos procesales. Ahora bien, vean este numeral tercero, maestrandos y maestrandas. Si existe fraude, si existe error, si existe dolo, simulación o violencia para el otorgamiento de ese criterio de oportunidad, se revoca y se continúa con el ejercicio de la acción penal. Era lo que yo les venía diciendo. Pensemos que la persona que se le fijó una regla que tiene que pagar esa reparación del daño, dijo, bueno, yo le voy a pagar a la señora XX la cantidad de 5,000 quetzales. Yo me comprometo en pagárselo, pero me tiene que dar 5 pagos, señora XX, porque yo podría darle a usted 1,000 quetzales mensuales. Si usted me lo permite así, yo se lo pago. Y la persona agraviada dice, está bien, no hay ningún problema. Entonces se fijan cuotas a cada mes de 1,000 quetzales. Aparte de ello, me comprometo a ir a Alcohólicos Anónimos. Y digo yo, como sindicado, sí, me comprometo, señor juez, y tenga por seguro que yo voy a cumplir. Como hablar es sencillo, ¿verdad? Es sencillo, pero en el mundo legal no es nada sencillo también, porque hay controles.
Resulta que esta persona ya no paga el daño causado. Solo se comprometió, pero no pagó. Esta persona ya no fue a Alcohólicos Anónimos. Y se acredita por parte del Ministerio Público que tuvo la intención, el dolo de mentir, ¿verdad? De decirle al juez, sí, yo voy a, en este caso, a cumplir. Y resulta que no cumplió, solo era para, como decimos, al buen Chapín salir del paso, solo para que ordenaran su libertad, o solo para que mientras él pudiera huir, etcétera. Pues entonces se revoca ese beneficio, si existe uno de estos factores enumerados en este inciso 3, y como consecuencia va a continuar el proceso penal. Y ahora él será traído nuevamente al proceso para continuar con el mismo. Existe otro, en este caso, escenario dentro de este numeral tercero, maestranos. Si él no lo hizo por fraude, ni error, ni dolo, ni simulación, ni violencia, sino que él no cumplió, porque pensemos que él dice, ya no pude encontrar un trabajo, ya no logré ajustar ese dinero, resulta que en Alcohólicos Anónimos tuve problemas y se determina que él nunca tuvo la intención de lo que se establece en este numeral tercero, sino simplemente él dice no cumplo. Entonces podría pasar que el juez le certifique por el delito de desobediencia, que es el delito que les dice Vera anteriormente, que tiene una pena de 5,000 a 50,000 años por no cumplir con ello, pero va a determinar del caso en concreto. Pero normalmente, maestrando, lo que se da en la práctica es que se revoca ese beneficio, porque ya no tiene razón de ser. Si esta persona no cumplió, hay una persona agraviada que está esperando justicia, y si lo que había pedido no se le cumplió, por ende el proceso penal tiene que continuar y llegar hasta las últimas consecuencias para deducir esas responsabilidades. Entonces, otro aspecto que tienen que saber ustedes muy bien es los momentos, o son los momentos procesales para aplicar un criterio de oportunidad. O sea, el criterio de oportunidad no se puede pedir en cualquier momento. Hay momentos específicos y si no se plantean en ellos, ya no pueden, aunque se requieran, no se los van a otorgar. El criterio de oportunidad se puede realizar en la primera declaración o esa declaración del sindicado en esa primera audiencia, que ya vamos a empezar con el proceso penal. Se recordarán ustedes que la semana pasada estábamos con esos actos introductorios, hoy con medidas desjudicializadoras, y posteriormente ya vamos a empezar con el proceso penal. Pues en esa primera declaración puede aplicarse ese criterio de oportunidad. Número 2, durante toda la fase de investigación, o sea, dentro de esa primera declaración, y si el proceso continúa, podemos aplicarlo. Pero si en este caso ya estamos en la debate, que les presenté y que hoy me comprometo ya a enviar en las primeras 3 diapositivas, en esa fase del debate, ahí, media vez inicie, ya no se puede aplicar un criterio de oportunidad. Hasta ahí tenía la persona para solicitarlo, o Ministerio Público para solicitarlo. Y la pregunta sería, ¿qué sucede si ya se declaró abierto el debate oral y público? Lo que sucede es que aunque yo plantee mi requerimiento de un criterio de oportunidad, el juez me lo va a declarar improcedente. Y esto está regulado en su artículo 286 de su Código Procesal Penal, ¿verdad? Es ahí donde se establece que no se puede conocer un tipo de estas solicitudes más de esta etapa procesal. Entonces, ojo con eso también, maestrandos. Bueno, previo a continuar ya con la siguiente medida desjudicializadora, voy a darle la intervención a algunos maestrandos. En este caso, maestrando Byron Estuardo Morales, por favor. Muy buen día. Licenciado, me surge una duda. En algún caso, este proceso de esta medida la puede otorgar el Ministerio Público.
Le comento esto porque en un caso particular, el Ministerio Público otorgó el cierto derecho en un accidente a que otorgara cierto dinero a los que habían sido damnificados previo a ir a un juzgado. Me surge esa duda. Correcto. Probablemente, maestrando, probablemente sucedió lo que le voy a decir, no, pero eso no estoy con la certeza. Pero muy probablemente lo que sucedió es que el Ministerio Público hizo una junta conciliatoria. Y en esa junta conciliatoria estaba el agraviado, el sindicato y el Ministerio Público. Dialogaron, llegaron a un acuerdo de reparar el daño causado, pensemos en determinada cantidad. Ambos se comprometieron, uno en pagar, el otro en aceptar ese pago como válido, y al haber llegado a un acuerdo, el Ministerio Público les propuso que se pudiera aplicar el criterio de oportunidad. Ambos dijeron que estaban de acuerdo y que esto lo van a llevar a un juzgado. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es hacer su solicitud al juzgado y dice, en fecha tal y tal, se hizo junta conciliatoria ante los sujetos procesales tales y tales. Ante ellos, pues, se llevó a cabo una conciliación y ellos decidieron finalizar con su conflicto en cuanto a que, como reparación del daño, se obligó a determinada persona frente a otra a pagar 5,000 quetzales en concepto de esa reparación del daño. No se fijaron reglas o abstenciones, o si se fijó una regla, ahí se establece la regla, se compromete el señor tal y tal en acudir a Alcohólicos Anónimos por esta y esta razón, y por eso le solicitamos, señor juez, que usted sirva homologar esa acta de conciliación. Entonces, el Ministerio Público lo podría aplicar en sede fiscal, pero necesita de la homologación del juzgado. Entonces, el juzgado ya no va a volver a llamar a las partes, porque esa labor ya la hizo el Ministerio Público, ya solo va a resolver que sí homologa, o sea, que sí acepta como válido lo que el Ministerio Público ahí otorgó en ese documento. Pero también el juzgado les puede decir, Ministerio Público, no accedo parcialmente a lo que usted dice. Mejor señalo una audiencia nuevamente oral y vamos a discutir sobre esa medida desjudicializadora. Pero eso ocurre cuando el juez se da cuenta de algo que no está bien. Pensemos que no se fijaron claramente cómo se iba a cumplir ese pago. Pensemos que solo se dijo, me va a cumplir en 5 amortizaciones la cantidad de 5,000 quetzales, pero no se dijo en qué fechas, en qué lapsos, en qué lugares, etcétera, porque podría pasar ahí un descuido del Ministerio Público. Entonces, mejor dice el juez, no, mejor lo conozco de manera oral, aquí lo discutimos otra vez y ya fijamos qué es lo que se va a realizar con fechas y sobre todo lugares también en donde se deban de realizar esos pagos. Va a depender, ¿verdad?, cómo se realice, pero sí, en principio puede hacer esto Ministerio Público si ese fuera el caso, maestrando Byron. Muchas gracias. Sí, para servirle. En este entendido, entonces, entramos a la medida desjudicializadora número 2, que es la suspensión condicional de la persecución penal. Y vean, esto es un beneficio que se le puede otorgar a un sindicado. Ojo, aquí ya nos dice, y aquí ya no operan los requisitos que les dije anteriormente, que son estos. Aquí ya no operan, esto es específico para el criterio de oportunidad. Ya no operan. Para la suspensión rigen sus propias reglas. Esto quiere decir que la suspensión condicional de la persecución penal solo se puede otorgar al sindicado en los casos donde los delitos cuya pena no exceda de 5 años de prisión. ¿Correcto? Entonces, los delitos no pueden exceder de 5 años. Si exceden, no se puede aplicar la suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos culposos, son aquellos que se cometen maestrandos y maestrandas cuando una persona no tiene la intención, sino es por culpa. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Los famosos accidentes o hechos de tránsito. Y en los delitos contra el orden jurídico tributario, ¿verdad? En este caso, los que son auditores
saben perfectamente que existen delitos eminentemente tributarios, pero no en todos los delitos tributarios, en determinados delitos, ¿verdad? Ya vamos a ver ello. En este caso, entonces, podemos ver que las reglas aquí están fijadas claramente. Delitos que no excedan de 5 años se puede. Si excede 5 años, no se puede la suspensión. Habría que voltear a ver otra medida. ¿Cuál sería la medida, maestrandos? Veamos si procede el criterio de oportunidad, porque la suspensión no nos procedería si excede 5 años. En los delitos culposos, ¿fueron lesiones culposas? ¿Fue homicidio culposo? Sí procedería. Podría estudiarse, analizarse la suspensión condicional de la persecución penal. Y en los delitos contra el orden jurídico tributario, pues sí, analicemos qué delitos se podrían y bajo qué supuestos. Entonces, la suspensión condicional de la persecución penal puede aplicarse dentro del proceso penal si se concurre con estos presupuestos. Ahora bien, voy a pedirle, por favor, a algún maestrando que le pueda dar lectura a su artículo 27, numeral segundo, del Código Procesal Penal, por favor. Que me puedan apoyar. Artículo 27, numeral segundo de su Código Procesal Penal. Con gusto, doctor. Suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no excede de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditara mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria. Propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. El pedido contendrá, numeral 1, los datos que sirva para identificar al imputado. Numeral 2, el hecho punible atribuido. Numeral 3, los preceptos penales aplicables. Y numeral 4, las instrucciones o imposiciones que requiere. El juez de primera instancia, con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional a persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si el juicio del juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podría constituir en hipoteca, prenda o fianza. La suspensión de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor a 5, ni impedirá el proceso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, en ninguna forma. Transcurrido el periodo fijado sin que el imputado cometiere un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Correcto, maestrando. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, el análisis que quiero resaltar de este artículo 27, que amablemente el maestrando nos acaba de dar a conocer, es lo que dice este segundo párrafo. Entre todo, es que en los delitos tributarios, maestrandos, para que pueda proceder la suspensión condicional de la persecución penal, se debe de acreditar el previo cumplimiento de algunas obligaciones tributarias, como lo es el pago de los impuestos omitidos, ¿verdad? El pago de las multas que se haya causado por ese impago y el pago de esos intereses, ¿verdad? Que haya generado también los mismos. Entonces, previo a eso, con prueba documental, dice el propio Código Procesal Penal. O sea que yo con prueba documental, con documentos, voy a acreditar que ya hice el pago que hice ya alusión. Y solo mediante ello voy a poder ahora sí
requerir la suspensión condicional de la persecución penal. Asimismo, algo muy importante, maestrandos y maestrandas, es lo que dice ese mismo artículo. ¿Qué requisitos se requieren para esa admisibilidad? O sea, para que se dé esa suspensión condicional de la persecución penal, hay requisitos. Número 1, que el sindicado manifiesta que admite el hecho. Vean lo interesante de esta suspensión. Aquí entonces el sindicado tiene que decir, admito que yo realicé el hecho, o admito en este caso que el hecho yo lo realicé. O sea, tiene que admitir esa veracidad del hecho. Número 2, tiene que reparar el daño. Se recordarán ustedes que esto, el criterio de oportunidad sí lo exige también. O sea, la reparación del daño es fundamental. Y esto también lo tiene el criterio. En ambos tenemos la reparación del daño causado y por eso se necesita que exista acuerdos, ¿verdad?, entre sindicado y agraviado principalmente. También la suspensión condicional de la persecución penal no se puede aplicar por un plazo menor de 2 años ni mayor de 5 años. ¿Qué implica eso? Implica que, se recordarán ustedes, en el criterio es de 1 año. En la suspensión dice que no puede ser menor de 2 años ese plazo que va a quedar abierto el proceso, ni mayor de 5. El juez va a decir, ¿por qué 2 años? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? Pero es un plazo que se tiene que tomar en consideración. El número 4, al finalizar ese plazo que se pudo haber dado, ya sea de 2, 3, 4, 5 años, el mismo ya provoca que si se cumplió, se extinga la acción penal. Entonces aquí hay otra diferencia. Si ustedes se dan cuenta, la acción penal en el criterio de oportunidad finaliza al año que finaliza ese plazo, valga esa redundancia. En esta suspensión condicional de la persecución penal, el plazo finaliza dependiendo si se dieron 2, 3, 4, 5 años. Ahí se extingue la acción penal. Tenemos un margen de tiempo mucho más amplio de prueba. Y número 5, no se puede aplicar a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. Se recordarán ustedes que en algún momento vimos el derecho de acto versus el derecho de autor. Veíamos que en Guatemala es un derecho penal de acto y no de autor. Pero cuando hablamos de derecho penal de autor, estamos hablando por el récord de una persona y que si esta persona ya resolvió su situación jurídica en otros procesos, esto no le puede afectar. Ahora bien, para beneficios sí le puede afectar. Y la suspensión condicional de la persecución penal es clara y dice que no le va a otorgar ese beneficio si esta persona ha cometido más de 2 delitos, que no le va en este caso a otorgar este beneficio si esta persona ya ha cometido anteriormente un delito doloso. ¿Cuál es el delito doloso, maestrando? Recordémoslo, aquel que se tiene la previa intención de cometerlo, como por ejemplo el hurto, el robo, ¿qué les digo? Otro, lesiones. Tiene que tener esa intención. Y si esta persona ya cometió un delito doloso antes de que se le aplique esta suspensión, lo tenemos totalmente prohibido. ¿Cómo se acredita ese aspecto? Aquí sí con los antecedentes penales, porque son en los antecedentes en donde se despliega si una persona ha sido condenada o no. Esto quiere decir que para efectos procesales de que se le daña a una persona o le afecta a una persona para imponer una pena, en Guatemala eso no está permitido. Pero para beneficios sí se puede tomar en consideración cómo ha sido en este caso una persona si ha cometido un delito anteriormente doloso, no se puede aplicar. ¿Correcto? Entonces, estos son presupuestos, son características de la propia suspensión condicional de la persecución penal. Si una de estas no se cumple, hay que voltear a ver si existe otra medida desjudicializadora. En este caso, pues ustedes ya saben que sí, es el criterio de oportunidad y habría que ver si el criterio de oportunidad sí me permite aplicarlo.
o no me permite aplicarlo, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes tengan claro estos presupuestos y estas características. La suspensión condicional de la persecución penal también se puede revocar, maestrados, y esta se da cuando el imputado se aparta considerablemente en forma injustificada de las condiciones impuestas o cometiera un nuevo delito doloso. Se revoca la suspensión y el proceso continuará en su curso. Esto lo dice su artículo 29. Ejemplo, para que se entienda este aspecto. Una persona hoy se le aplica una suspensión condicional de la persecución penal y se le dice, señor Y, usted tiene que reparar el daño causado, que son 2,000 quetzales. Asimismo, usted no puede cometer otro delito doloso durante el plazo mínimo que quedará abierta o quedará prueba de esta suspensión, y el plazo mínimo son de 2 años, como lo dice la ley. Entonces, dentro de estos 2 años, señor Y, usted no puede cometer un delito doloso. Por lo cual, si usted lo comete, se va a revocar esta suspensión y el proceso penal va a continuar. ¿Se compromete, señor Y, a cumplir con esta suspensión condicional de la persecución penal de la manera que se le está explicando? Sí, dice el señor Y, ¿verdad? Yo me comprometo. Resulta que pasa un par de meses y él comete un delito doloso. O sea, él llega y hurta o roba un teléfono, por ejemplo. Entonces, Ministerio Público se entera y ahora, entonces se le indica al juzgado que proceda a revocar esa suspensión porque esta persona se apartó de manera injustificada de las reglas que se le impusieron, porque él sabía que no podía les explico, entendiendo qué es lo que implica este beneficio. Y también tiene que comprender cuáles son las consecuencias de no cumplir. Y por ende usted decida obrar bien o obrar mal. Pero eso ya es una decisión que usted va a tener cuando esté allá solo, ¿verdad? Si él obra bien, pues le irá bien. Si no obra bien, pues tendrá esta consecuencia. Pero él ya está informado o ella ya está informada de las consecuencias que esto le traerá. Entonces, es así como también se puede revocar maestrandos. Ahora bien, para ir finalizando, maestrandos y maestrandas, ¿qué medida recomiendo que es la mejor salida alterna de estas dos opciones? Bueno, cada caso, maestrandos y maestrandas, es específico, ¿verdad? El caso en concreto nos va a dar muchas luces, nos va a dar muchas circunstancias muy particulares de cada caso y pues quizás en algún momento pueda decidirme por la otra o por una o por otra. Pero lo que normalmente trae mayores beneficios es el criterio de oportunidad e incluye mayores beneficios. ¿Por qué? Porque se puede aplicar desde la primera declaración, porque la persona no tiene que aceptar la veracidad de los hechos, porque esta persona ahí mismo puede reparar el daño de una vez ahí en la audiencia, porque el plazo de prueba como máximo es 1 año, porque esta persona voluntariamente se puede someter a una regla, o sea, nadie lo va a obligar a cumplirla, salvo que no quiera cumplirla y el proceso continuará. Y si cumple, después de ese año, el proceso se va a archivar, cosa que no sucede con la suspensión, porque la suspensión, ustedes ya vieron que tiene un plazo no menor de 2 años, a 5 años. Y sobre todo, los supuestos en los que puede aplicarse todavía es un margen más amplio. Podríamos otorgarlo en delitos que incluso excedan de los 5 años, pero siempre y cuando, como se los hice ver acá en
en esta diapositiva, en el numeral cuarto, la responsabilidad del sindicato y su contribución sea mínima. Y si ustedes se ven, hay un margen de mayor actuación y de mayores delitos dentro del criterio de oportunidad frente a la suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, por eso es que considero, a mi juicio, que es la medida desjudicializadora entre las dos que tiene mayores beneficios. Entonces, maestrandos y maestrandas, hemos finalizado ya con nuestro contenido del día de hoy. Les pregunto, ¿tienen algún aporte? ¿Tienen alguna duda? Por favor, que me lo hagan ver previo a que finalicemos. En ese entendido, considero entonces que está claro todo. Espero que realmente así lo sea. Y si Dios nos lo permite, entonces nos vemos en una próxima semana. Y también estaré enviando, como ya lo dije en unos minutos ya, las diapositivas que son las primeras 3. Ya en unos 5 minutos las tienen ahí en el medio que tenemos de WhatsApp para su efecto. Así que tengan un bendecido fin de semana, maestrandos. Hasta pronto. Muchas gracias igualmente. Gracias.